Capítulo 9. Cumplidas las 8 de la noche y, viendo que Cecilia aún no regresaba de donde quiera que se encontrara, Hernán cerró la libretita verde en la que había estado escribiendo y se metió en la ducha, pues se le hacía tarde para su cita con Pablo. Habían quedado aquella tarde mediante una breve conversación telefónica y los planes eran proseguir en la instrucción de Pablo en las artes de la conquista femenina. Al salir a la calle se abrochó el cuello de su chaqueta hasta el mentón, pues la temperatura había descendido varios grados tras aquella tarde de lluvia torrencial. Las calles reverberaban limpias y el cielo se mostraba casi despejado, apenas arañado por unas nubes en la distancia. Tenía la vista cansada de tanto escribir, y el frotarse sin parar los ojos había avivado la irritación. Tomó el metro Línea Verde y mientras viajaba en el vagón reparó en que en todo aquel pasaje estaba inscripto que era viernes. Si bien aún era temprano, podía verse en las caras, en la ropa, en el perfume de aquella atmósfera en donde se manifestaban que la noche comenzaba a hechizarlos a todos, arrastrándolos a romper con su rutina semanal. Varios de ellos estarían por acostarse a esta hora si fuera un martes, un miércoles o un jueves, pero eso no ocurría hoy, viernes a la noche. De alguna manera, los misterios de la noche habían robado el sueño a sus párpados y el peso de las obligaciones a su alma. Suspiró con cierto descontento en su pecho. Aunque él se sentía uno de ellos, sabía que el cúmulo de pensamientos enrevesados que había en su mente no le dejarían en paz por un tiempo, por lo que a cada instante que avanzaba el tren, dudaba si valdría la pena salir con Pablo. Sabía que existía otra opción para aquella noche, aunque todavía no era el momento de pensar en ella. Estuvo a punto de pasarse de estación, pero un pasajero aprisionado fugazmente contra las puertas hizo que éstas volvieran a abrirse, y el tren se retrasó más de lo previsto, otorgándole la posibilidad de ver que aquella era la estación Drazanes. Se apeó justo en el momento en que las puertas volvían a cerrarse, y bajó del tren caminando junto a una multitud de pasajeros que colmaban desde los andenes hasta las escaleras mecánicas. El bullicio era general y el aire estaba viciado e impregnado de humo. Hernán caminaba difuminado entre la gran multitud que iba ascendiendo y emergiendo a las calles como hormigas bípedas. Respiró aliviado al llegar a la superficie y se abrió paso por la rambla que estaba atestada de transeúntes, pintores callejeros y pakistaníes vendiendo cerveza. El bar donde lo esperaba Pablo estaba frente al monumento a Chopin y la calle Scudelliers. Pudo adivinar su silueta sentada a una mesa junto a una de las ventanas. Hurgó en aquel momento el bolsillo de su chaqueta buscando el reproductor de MP3. Respiró aliviado al encontrarlo, pues creyó que se lo había olvidado. Aquella noche lo iba a necesitar. Entró al bar empujando con fuerza la puerta que se resistía y al mirar hacia donde estaba Pablo se encontró con que aquel ya lo observaba. «¡Hey! Llegas tarde», dijo Pablo. «Sí, lo sé. Perdóname, pero me quedé esperando a Cecilia para decirle que esta noche venía a encontrarme contigo». «¿Y qué dijo?» «No dijo nada porque no la vi. Me cansé de esperarla y antes de irme le dejé una nota pegada a la nevera. De seguro tardaba, pues estaría hablando con su amiga Carmen, ese bicho». Pablo notó, mientras su amigo se sentaba en la silla, que la expresión de su rostro era como si estuviera ausente, o muy preocupado en algo. Asimismo,
Su impresión aumentó al ver que mientras le hablaba no lo miraba a los ojos. En cambio, dirigía su mirada a la calle, a los clientes que había sentados a la barra o a cualquier otra cosa que pudiera distraerlo de lo que pasaba en aquel lugar junto a él. ¿Te encuentras bien? Te veo raro. ¿Raro yo? No, quizás me veas así porque hay mucho humo en este lugar. Luego de decir esto, Hernán sacó de su pantalón el móvil y le echó una larga mirada. Pablo decidió acercarse de otra forma. ¿Has tenido problemas con Cecilia o con Cintia? ¡Ay, qué envidia! ¿Quién pudiera tener a su disposición dos mujeres para elegir con cuál de ellas se acuesta o con cuál se pelea? No, Pablito, no debes confundirte. Sí, 2 cervezas, gritó al camarero que preguntaba qué querían desde la barra. Tú lo ves desde tu punto de vista, como no podría ser de otro modo, pero yo lo veo desde el mío, que por supuesto es diferente. No te entiendo. Tienes razón, lo estoy complicando. Mira, no quiero que veas a mí, a un ser superior o a alguien a quien debes envidiar porque consigue con mayor facilidad acercarse a las mujeres. Puede ser precisamente un defecto y no una virtud lo que me impulsa a actuar de este modo. De algún modo busco a una sola mujer, aunque no lo creas, solo que no puedo hallarla aunque trate una y otra vez. ¿Pero dejarías de buscar si la encontraras? Claro, pero eso no puede ocurrir, puesto que esa mujer no existe. ¿Cómo que no existe? Es triste, Pablo, pero es así. En la vida uno tiene que proponerse metas que no va a cumplir. De lo contrario, termina por caer en un estado de total desolación que lo llevaría indefectiblemente al suicidio. Creo que estás exagerando, dijo Pablo mientras tomaba la copa que el camarero le había traído. No me refiero al interés general humano, continuó Hernán. Si cada persona es diferente por fuera, ¿por qué no iba a serlo internamente? Y, aún más, en la naturaleza de su espíritu. No me refiero a todos en general. Hay personas que se conforman con la seguridad de llegar a su casa y encontrar un plato de comida caliente y la comodidad de un sofá frente a un televisor brindándole horas de distracción. Luego, algún que otro momento de plenitud en una tarde de domingo o en un bar o centro comercial. No juzgo a esas personas, solo que yo no soy así. Me cuesta conformarme. Puedo conformarme con una cerveza de mala calidad y sin espuma como esta. Puedo conformarme con un trabajo de mierda donde debo actuar como un autómata o una máquina de cálculo. Es decir, puedo conformarme en todos los ámbitos que yo considero insignificantes. Pero lo que desde luego no puedo hacer es desatender a lo que considero las profundidades de mi alma. Espera un momento, no empieces a ponerte pesado. ¿Por qué no vas directo al grano? Pablo, ¿no entiendes que no se puede ir al grano de una manera sencilla? Por lo menos no en este caso. Simplificando, solo vamos a lograr distorsionar el asunto, confundirlo. Pero, si aún insistes en saber por qué actúo así, es decir, saber qué es en realidad lo que busco, debo confesarte que tan solo persigo el verdadero milagro de la vida. Ahora sí que no te entiendo. Camarero, 2 cervezas más. A ver, ¿cómo es eso? Contrariamente a lo que me pides de hacerte las cosas más sencillas, debo decirte que muchas veces la simplicidad que encubre a la mayoría de las cuestiones las hace difíciles de entender. Mira, escúchame bien. Centrémonos en el asunto. Cuando 2 personas que se gustan comienzan a acercarse en la intimidad, comienza lo que yo llamo el verdadero milagro de la vida.
¿Has notado a la intensidad que poseen los ojos de los amantes en el momento de hacer el amor? Sus cuerpos se estremecen, sus sentidos se contraen y todas y cada una de las partes del cuerpo se agudizan esperando al verdadero destino para el que han sido concebidas. No es solo sexo. Esta es solo una expresión condenatoria de la moral para desprestigiar al más puro y natural de los actos de la naturaleza. Por eso, cuando busco una mujer para tener relaciones íntimas con ella, es únicamente mi deseo manifiesto de vivir. ¡Ja, ja! Estás como una cabra, camarero. 2 cervezas más, gritó Pablo, dejando ver que el alcohol comenzaba a hacerle efecto. Por eso es que no coincido, continuó Hernán con gran seriedad, con aquellos que consideran el nacimiento de un niño como el mayor milagro de la vida. El genuino fenómeno ha tenido lugar 9 meses atrás. Nadie se atrevería a decir que no es real el júbilo que los padres sienten al ver al pequeño haciendo su entrada al mundo. La familia queda impregnada por un manto de alegría que dura incluso años. Pero si asistimos a este suceso sin prejuicios y lo analizamos con una lente de pura objetividad, la razón nos demuestra que tal efecto se debe a que, tras alumbrar la madre al niño, se percibe la vida empíricamente. La madre, el padre y el mundo entero confunde dónde se ha producido lo trascendente del milagro de la vida y lo atribuye erróneamente al momento del parto, cuando en realidad en aquel instante se cumplen los 9 meses de la hazaña. Imagínate, Pablo, que si ante un triunfo importante en nuestras vidas, ya sea la aprobación de un difícil examen, la obtención de un distinguido premio o simplemente el conseguir ganar un poco de dinero, nos propusiéramos postergar el festejo para 9 meses después. Nos reiríamos sin reparos considerándolo disparatada la propuesta. Del mismo modo, creo que se menosprecia al acto más sublime del hombre, al instante donde 2 personas se disponen a crear una nueva vida. Los órganos sexuales se humedecen, se expanden, la piel se eriza y los cuerpos de los amantes se entrelazan olvidándose del mundo que los cierne en derredor mientras dura la contienda. Y, en el momento final, en el orgasmo, el más elevado de los placeres humanos, si todo ha ido bien y si todo es favorable, se ha vencido una batalla frente a la muerte. Ha triunfado la vida, el milagro de la vida. ¿Pero no me habías dicho que no querías tener hijos?, interrumpió Pablo, a la vez que miraba tristemente como su cerveza se terminaba. Ay, Pablo, Pablo, veo que sigues sin comprenderme. Pero te entiendo, porque en este punto se complica el asunto. Es verdad que te he referido constantemente el hecho de crear una nueva vida. Ahora bien, si todo me conduce una y otra vez a ese instante sublime, si cada uno de mis movimientos son arrastrados por hilos invisibles a ese destino, nada me impide engañar yo mismo a la naturaleza evitando completar su ciclo natural. Cumplo con todos los compromisos que hay encerrados en mi sangre, excepto el más importante, crear la vida. Mi gran deseo de vivir se expresa, como te he dicho, en buscar relaciones sexuales con muchas mujeres. Y cuando más consiga, tanto más satisfecho se hará mi espíritu, que es lo único que quiere. Y en ese compromiso no se resume el acto en sí, sino también su búsqueda, el acecho, la acometida, etc. Con los diversos medios anticonceptivos me desligo de mis reales obligaciones para con la susodicha naturaleza. Sé perfectamente que esto podría herir la sensibilidad de alguna madre, pero lo que te digo es el resultado de mis propias reflexiones. Ahora bien, querido Pablo, camarero, 2 cervezas más. Quizás algún día me canse de esta rutina de acechamiento constante y me quede con una sola mujer. Pero solo puedo hablar del tiempo presente, pues es el único que habito. Y por lo que sé, estoy lejos de sosegar
a este espíritu sediento de cabellos largos y curvas pronunciadas. Ya veo, pero entonces, ¿por qué sigues saliendo con Cecilia? En vez de dejarla y dedicarte de lleno a eso que llamas tú la búsqueda frenética. ¿O por qué te ves con Cintia? Es una buena pregunta. Con Cecilia había encontrado cierta tranquilidad. Había logrado apaciguar por algún tiempo aquello que me impulsaba a salir al ruedo cada fin de semana. Pero esa tranquilidad que se había posado sobre mí como un manto protector fue descomponiéndose lentamente debido a su naturaleza estática. Y aunque me costó hacerme a la idea, tuve que admitir que era necesario volver a mis andanzas. Y entonces apareció Cintia en mi vida. Era en cierta forma el polo opuesto a Cecilia, su antípoda. Se aunaban las fuerzas de la belleza y la inteligencia en aquella hermosa rubia que encontré por casualidad en mi camino. El mero contacto con su piel me estremecía de un modo que me había olvidado. No era que con Cecilia no disfrutara. Pasa que con... En fin, te estoy aburriendo. Mira, Pablo, existe también otra cuestión que desde hace unos días me da vuelta en la cabeza y que creo que podría traer un cambio radical en mi vida. Bueno, dejémonos de tanta palabrería y pasemos a la acción. No, espera, tengo que contarte algo más. ¿Tienes tanta prisa? Es que ya se está haciendo tarde. ¿Qué es lo que me quieres contar? Bueno, vamos. ¿Qué es? ¿Qué te pasa? Nunca te había visto así. Camareros, 2 más. Venga, suéltalo de una vez. Es que Cecilia me ha propuesto hacer un viaje, ya sabes. Un viaje como para reencontrar. Bueno, es decir, para reencontrarnos. Y pienso que tal vez, no sé, tal vez pueda ser el comienzo de algo nuevo. ¿Me entiendes? La verdad es que yo a ella la quiero. Y después de todo, mi teoría del milagro de la vida podría no ser más que una estúpida conjetura. Tal giro en la actitud de su amigo le produjo a Pablo una fuerte impresión, por lo que se afanó en prestar verdadera atención a lo que ocurría. ¿Y qué vas a hacer entonces? No estoy seguro. A lo mejor hago el viaje, quién sabe. Tras dejar las cervezas en la mesa, el camarero no se retiró como las veces anteriores, sino que se quedó parado frente a ellos como si quisiera escuchar la conversación. Pablo le lanzó una mirada hostil, alimentada en parte por el alcohol que bullía en su interior. Tras consultarle qué era lo que quería, el camarero comentó que el bar estaba por cerrar y que necesitaba cobrarles en ese momento. Yo pago, dijo Pablo. No, déjame. Hoy invito yo, contestó Hernán y sacó su billetera. Luego de cobrar, el camarero se alejó magullando frases ininteligibles y se dirigió al fondo del lugar donde reclamaban su presencia. El lugar yacía verdaderamente atestado. Las voces bramaban todas al mismo tiempo y una neblina interna de humo recorría el bar de punta a punta, dificultando la visibilidad a menos de 2 pasos. Los amigos terminaron la última cerveza casi en silencio. Al levantarse, se abrieron paso entre la muchedumbre que ya se disponía a irse del lugar y, al llegar a la salida, lo sorprendió la noticia de que la puerta se había atascado. El camarero luchaba por destrabar los mecanismos que al parecer se habían conjurado para dejarlos encerrados a todos. Los clientes se agolpaban en torno a la salida y quitaban el ya de por sí escaso aire que había. Una capa de sudor frío cubría la frente del camarero que maldecía en una lengua extranjera. Y la muchedumbre asistía al espectáculo sin saber si los insultos iban dirigidos a la cerradura o a ellos. Finalmente, y tras un crujido metálico, la puerta cedió
y toda aquella multitud escapó del bar riendo y aplaudiendo como si hubiese terminado una obra teatral. Al entrar en contacto con el aire frío, Hernán se subió el cuello de la chaqueta al límite de sus posibilidades, mientras que Pablo lo imitaba por inercia. El cielo se mostraba despejado casi en su totalidad. Solo unas nubes rezagadas habitaban en lo más distante, penetradas con suavidad por unas tímidas estrellas. «No tienes muchas ganas de salir esta noche, ¿no?», rompió el silencio Pablo. «No, vamos, en serio». El tono en que había dicho aquellas palabras le terminó de confirmar a Pablo que su amigo estaba realmente preocupado por algo, y que no había posibilidad alguna de que esa noche llegarían a concentrarse en lo que tenían que hacer. «No me lo creo», continuó Pablo. «No tienes que venir si no quieres. La verdad es que estoy en un dilema. Lo sé. Vete a casa que yo me arreglo solo». «¿Irás solo?» «Ya he aprendido suficiente. De ahora en más seguiré basándome en mis instintos». «Ja, esa estuvo buena. ¿De verdad no te molesta que te abandone hoy?» «Que no, vamos, andate». Los amigos se dieron un largo e intenso abrazo, y cuando finalmente se separaron, descubrieron al camarero que los había servido en el bar, a unos pasos de allí, contemplándolos mientras cerraba la persiana exterior del recinto. Sostenía entre sus manos una gruesa cadena con la que se disponía a asegurar el lugar, y su mirada expresaba un odio inconmensurable. Los amigos rompieron a reír y se pusieron en marcha con paso ligero, como si se dirigieran al mismo lugar. Al llegar a la boca del metro de la estación Drazanes, Pablo tendió nuevamente la mano a su amigo y le dijo: «Bien, que descanses y ya hablaremos en la semana. ¿A dónde irás?» «Al Karma. ¿A dónde creías?» «Bien, bien. Es un buen lugar. Recuerda, elimina la expectativa. En el momento en que creas que ya tienes a la chica, comienzas a hundirte en arenas movedizas. Siempre como si no supieras lo que haces, como si aquello fuera tan solo una coincidencia, un encuentro casual. Andá ya, vete». Pablo se giró y comenzó a caminar en dirección a la Plaza Real. La Rambla bullía de transeúntes ruidosos, los cuales marchaban a diferentes velocidades, logrando embestirse de cuando en cuando. Y hasta había los que colisionaban con mayor violencia, llegando incluso a insultarse. Los pakistaníes ofrecían con insistencia sus latas de cerveza, llevándolas hasta el rostro de los que pasaban, razón por la que en más de una ocasión eran víctimas de empujones y salivazos. Pablo andaba manteniendo la misma sonrisa que había invadido su rostro al despedirse de su amigo. Sin embargo, lenta, pero ininterrumpidamente, se le iría borrando a medida que se acercaba a la Plaza Real. Una vez llegó al centro de la plaza, contempló atónito la cola de gente que había para entrar a la discoteca El Karma, y sintió una profunda tristeza sin saber de dónde provenía. Hernán asomó finalmente de su escondite y, tras comprobar con una extensa mirada que a su amigo no se lo veía por ningún lado, abandonó las escaleras que descendían al metro y corrió por la Rambla en dirección del mar. Llegó hasta la estatua de Colón, atravesando el semáforo que justo encontró en verde. Lanzaba rápidas miradas hacia atrás y, fijándose furtivamente en el reloj público, comprobó que todavía era temprano, por lo que agilizó sus pasos con alegría hasta llegar al borde del puerto. Miró extasiado las oscuras aguas atestadas de desperdicios en la superficie y dobló a la izquierda marchando muy cerca del borde. Era otro. Todo cuanto había existido de duda y tristeza en su rostro había desaparecido. Se acomodaba el cabello como si recién se hubiera despertado y sonreía con un intenso fulgor en los ojos.
Sin dejar de mirar de vez en cuando hacia atrás, sacó del bolsillo de su chaqueta el reproductor de MP3, desenroscó los auriculares y se los colocó con cuidado. Lo encendió y, pulsando los botones centrales, buscó el archivo que contenía los audiolibros. Con la flecha superior fue pasando las diferentes opciones y se detuvo al ver que llegaba al que quería escuchar. El sentido histórico de la teoría de Einstein, por José Ortega y Gasset, dijo a través de los auriculares una voz robótica, entrecortada, que era la encargada de leer el ensayo del filósofo español. Suspiró mientras comenzaba el monólogo que había escuchado innumerables veces y que gracias a la cerveza que se hallaba filtrada en su sangre percibía con gran placer. El paseo estaba casi vacío. Solo se veía alguna que otra parejita besándose contra los troncos de las palmeras, y a un grupo de 5 o 6 vendedores de top manta que en la oscuridad del lugar vociferaban cerrando lo que parecía ser una de sus transacciones. Hernán caminaba absorto escuchando la grabación que se reproducía solo para él. La más trivial tergiversación que puede sufrir la nueva mecánica es que se la interprete como un engendro más del viejo relativismo filosófico que precisamente viene ella a decapitar. Para el viejo relativismo, nuestro conocimiento es relativo, porque lo que aspiramos a conocer, la realidad tempo-espacial, es absoluto y no lo conseguimos. Para la física de Einstein, nuestro conocimiento es absoluto, la realidad es la relativa. Llegando al cruce de Vía Laetana, distinguió a un pakistaní que dormitaba contra un árbol, al parecer sin esperanza de ver algún cliente. Lo llamó con un chistido, por lo que el muchacho se sobresaltó pareciendo despertar de una pesadilla. Se impulsó del tronco acercándose con el rostro aún adormilado. Tras comprarle una lata, Hernán siguió su camino, sin escuchar al joven que le aseguraba que la cerveza estaba muy fría. El espíritu provinciano ha sido siempre, y con plena razón, considerado como una torpeza. Consiste en un error de óptica. El provincianismo no cae en la cuenta de que mira el mundo desde una posición excéntrica. Supone, por el contrario, que está en el centro del orbe y juzga todo como si su visión fuese central. No había hecho ni 3 calles cuando descubrió que su cerveza se había acabado. Buscó pakistaníes en los alrededores, pero no vio ninguno. Se lamentó de no haber comprado una cerveza una calle atrás al ver a 2 que hablaban entre sí. Apretó el paso. Ya comenzaban a verse varias personas que se dirigían al mismo lugar que él. Atravesó por el interior de un enorme y amorfo edificio espejado. Adoraba pasar siempre por el interior de aquel edificio mientras se preguntaba qué razón había llevado al arquitecto a idear algo así. Ni bien salió del juego de espejos, descubrió que desde la esquina se le acercaba un pakistaní que marchaba con paso ligero, llevando media docena de latas de cerveza bajo el brazo. ¡Ay, ay! ¿Qué haríamos sin ellos?, dijo en voz baja, mientras escarbaba sus bolsillos en busca de monedas. La lata estaba casi vacía cuando llegó a la calle Marina. Avanzó entre las 2 inmensas torres sorteando la gran cantidad de transeúntes que ya se dejaban ver por la proximidad de las discotecas. Llegando a la puerta trasera del Hotel Arts, compró otra lata de cerveza a un grupo de 3 pakistaníes que se codearon entre sí tratando cada uno de ellos de ser el primero en venderla. Hernán estiró la mano al aire, ofreciendo la moneda al primero que la tomase, y no percibió en absoluto la trifulca que él mismo ocasionó. No se comprende que la ciencia, cuyo único placer es conseguir una imagen certera de las cosas, pueda alimentarse de ilusiones. El reproductor de MP3 se apagó de súbito, y lo hizo detenerse en medio de la acera como si hubiera sentido una puntada en el corazón.
Después de mojarse la manga de la chaqueta con cerveza, tras extraerlo de un violento movimiento, comprobó entristecido que se había quedado sin batería. Colocando la lata de cerveza en un banco, se arrancó de un tirón los auriculares, los enroscó como si recogiera el sedal de una caña de pescar y se los guardó en el bolsillo. Siguió hasta terminar la calle y luego cruzó por en medio de la plazoleta, en donde un grupo de jóvenes mezclaba en una botella de Coca-Cola vino tinto. Avanzó sin mirarlos y se dirigió a la escollera. El mar dejó entrever su presencia y agitó tras una suave brisa sus cabellos crespos. Volvió a detenerse de súbito y, antes de arrojar la lata ya vacía, elevó su dedo índice por encima de la cabeza, como si señalara al cielo, y tras unos segundos de inmovilidad, cambió el rumbo a la izquierda. Al final del camino había unas escaleras de piedra que daban al paseo sobre la arena, y por las que descendió saltando de 2 peldaños a la vez. Sacó el móvil y fingió que conversaba con alguien mientras hojeaba por los inmensos ventanales el interior de la discoteca Opium. Aunque la concurrencia en su mayoría aún cenaba en las mesas, los camareros preparaban el lugar en vistas de acondicionarlo para el horario de discoteca. Los vigilantes yacían apostados en la puerta de entrada y escrutaban con recelo a todo el que se dispusiera a entrar. Hernán se vio media vuelta y echó a andar por donde había venido al tiempo que se despedía de su interlocutor ficticio al teléfono. Tras subir las escaleras de piedra, atravesó la calle Marina y, esquivando a un sujeto de gorra amarilla que quiso venderle hachís y o cocaína, fue a sentarse en uno de los bancos frente al puerto, desde donde podía verse ondulando con parsimonia los yates sobre el agua. Al posar la mirada sobre los mástiles de los marcos, comprobó cómo el alcohol comenzaba a hacer su efecto. Aunque la vista no se le desenfocaba como debía por lo que, de un nuevo chistido, llamó a un pakistaní que anudaba sus zapatillas sobre un banco a unos metros de allí. Era un señor que rondaba los 50 años, y el que, a diferencia de sus competidores, se acercó sin prisa, casi con fastidio, con el rostro rugoso e inexpresivo. Le vendió la lata y dio media vuelta para echar a andar con ligereza como si lo llamaran desde la distancia. Hernán lo siguió con la vista mientras trataba de abrir la lata que poseía la chapa de apertura defectuosa. Finalmente la chapa se partió, quedándosele en la mano y dejando a la lata sin abrir. Sacando de su bolsillo las llaves, comenzó a abrir la lata a la fuerza, colocándola sobre el banco y ocasionando que al lograrlo se salpicara nuevamente la chaqueta por la espuma que salió de manera efervescente. Se giró al escuchar unas risas y descubrió a un grupo de turistas ingleses que pasaba casualmente por ahí y que habían demostrado un particular interés por lo que hacía. Se sentó en el banco enfrascándose una vez más en la contemplación del mar y las embarcaciones. Acabada la cerveza, arrojó la lata a las aguas y eructó sonoramente. Extrajo el móvil y consultó la hora en su pantalla, y en el momento en que lo estaba por guardar, emitió un quejido como si recordara algo, por lo que volvió a mirarlo, y tras presionarlo en el botón central para que se apagara, lo guardó en uno de los bolsillos ocultos de su chaqueta. La noche se hallaba en su apogeo. Fijó la atención al final de la calle, a la izquierda, donde un gran afluente humano descendía por las escaleras dirigiéndose a las discotecas que estaban una al lado de la otra. Los asiduos a aquellas discotecas podían acceder sin pagar entrada en los recintos, razón por la que Hernán trataba de evitar aquellos lugares, ya que las trifurcas eran bastante frecuentes. Había pensado en el Opium, ya que había mucho más nivel, aunque la entrada costaba 20 euros. Consultó su cartera y descubrió un único billete de 5 euros roído y arrugado en su interior. Se rió como un loco, llamando la atención a 2 pakistaníes que en ese momento sacaban unas latas de cervezas del cesto de la basura, escondite predilecto para evitar las pesquisas policiales. Creyéndose llamados, se acercaron a la carrera,
pero Hernán ya se había levantado del banco y se disponía a cruzar la calle Marina, en el sentido contrario, y en dirección de la discoteca Opium. La entrada a la discoteca se hallaba abarrotada de gente que entraba y salía ante la mirada atenta de los guardias de la puerta que no perdían detalle del vaivén humano. Hernán se dirigió directo a la puerta, como una flecha, al tiempo que fingía hablar animadamente por el celular. Al llegar, un guardia lo detuvo exhibiendo su descomunal mano abierta. Era una mole de unos 2 metros, cabeza rapada y una mandíbula sobresaliente en un rostro de ojos fulgurantes. «Espera un momento, ahora te llamo», dijo Hernán, cerrando la tapa del móvil. A continuación comenzó a hacer señas al interior del lugar, como si le pidiera a alguien que se hallaba en el interior que se acercara. El guardia se giró un instante y miró al tumulto que se agitaba sin poder distinguir a nadie en particular, por lo que volvió a mirar a Hernán con atención. «Hombre», continuó Hernán, «pero si hemos salido adelante tuyo, mi amigo. ¿No lo has visto? Es que no sabe beber. También la comida, que por cierto estaba muy buena, ¿eh? Otro amigo lo ha acompañado hasta el coche. Está loco si pretende conducir así». El guardia lo miraba con soberbia, examinándolo, disfrutando en cierto modo de su poder ante él. Hernán alternaba su mirada, que pretendía ser angustiada, entre el interior del recinto y el rostro del guardia que no se apartaba de la puerta. Sacó una vez más el móvil y fingió marcar el número en el teclado que estaba apagado. «Si no me muestra su tarjeta de invitación, no lo puedo dejar pasar», dijo finalmente el guardia. «Lo siento». «No, lo entiendo, hombre. Nos faltaba más. Tú estás trabajando». Estaba en la mesa en donde se festejó el cumpleaños de Jordi Tornel. «No te hagas problema. Ahora lo llamo para que me vengan a buscar. Es que no sé qué hice con mi tarjeta. Creo que la dejé sobre la mesa». Dicho esto, Hernán le sonrió al gigante y se apartó a uno de los costados, pues varias jóvenes que se aglomeraban nerviosamente tras él esperaban entrar. El guardia se entretuvo hablando con las muchachas, llegando incluso a flirtear con una de ellas. Una de sus compañeras le hacía burla desde una mesa contigua al tiempo que plegaba una inmensa sombrilla negra. La gente vociferaba y se empujaba entre sí, comprando entradas en la taquilla, mientras Hernán proseguía su representación. Abría la tapa del móvil, tecleaba, se sujetaba la cabeza con el rostro lleno de angustia, miraba el cielo, volvía a llevarse el móvil a la oreja. Una vez las chicas ingresaron, el guardia volvió a reparar en Hernán, quien seguía en el mismo lugar y en ese momento alzaba el cuello como una jirafa y blandía las manos llamando a alguien en el interior. El compañero del guardia se acercó hasta este y le interrogó sobre quién era aquel muchacho que se mantenía en medio del camino obstruyendo el paso a la gente que entraba y salía. «¡Hey, ven aquí!», dijo el guardia a Hernán, dejando ver en la expresión de su rostro que se le acababa la paciencia. «Es que no me ven, ya están todos borrachos», dijo Hernán mientras hacía espavientos con los brazos. Pasa de una vez, hombre», gritó el gigante. «Es que no me ven, no te das problema. Sé que no puedes dejarme pasar, pues estás trabajando. Que pase, venga, piérdete, entra». Un segundo después, el guardia volvió a ordenarle a Hernán que pasara y hasta lo empujó con su zarpa hacia el interior, ya que, justo en aquel momento, un nuevo grupo de muchachas se disponía a entrar con los rostros sonrientes. A medida que seguía avanzando hacia el interior, cuidando la remota posibilidad de que el guardia lo estuviera observando, Hernán sintió un vaho humano procedente de aquella multitud, el cual lo cubrió como si fuese una nube tóxica. Al mismo tiempo, el sonido ensordecedor de la música electrónica comenzó a herir los tímpanos desacostumbrados al excesivo volumen. Cuando ya estimó que estaba a una distancia considerable para hallarse a salvo, se giró disimuladamente, aún con la actitud de quien busca a alguien, y miró al guardia, quien estaba ensalzado bromeando con su compañero y las muchachas. Se guardó el móvil que todavía sostenía entre sus manos y empezó a avanzar, no sin grandes dificultades,
pues se encontraba en medio de una verdadera marea humana que se contorsionaba en todas las direcciones. Avanzó, pues, hacia uno de los laterales buscando una posición elevada que le permitiese tener una impresión mayor del lugar. Al parecer se celebraba una importante fiesta, y en el escenario principal había un disc-jockey en plena actuación. En la pista, la gran mayoría bailaba como en una especie de trance, y los restantes se dedicaban a alentar sacudiendo sus manos hacia el artista, el cual no cesaba de menear la cabeza mientras fumaba un cigarro tras otro. Las luces del techo y los flashes se disparaban al ritmo de la música, inundando el lugar y revelando sus verdaderas dimensiones. En el centro del lugar, y en medio de una inmensa barra de forma circular, se apiñaba un gentío solicitando bebidas. Las camareras corrían en el interior de la barra de un lado a otro llevando sobre sus cabezas unas orejitas de conejo, mientras que sus elevados calzados les dificultaban el andar y hasta las hacían trastabillar. El ambiente en general estaba impregnado de una atmósfera a mitad de camino, entre aromas de perfume, alientos y una fogosidad humana restregada y pestilente. Sin embargo, todo aquello se encontraba ajeno a Hernán, quien se había apostado estratégicamente en el extremo de la barra. No era que todos aquellos detalles no le llamaran la atención, la tenían por completo. Necesitaba asirlos, congelarlos. Una vez aferrados, conseguía eliminarlos por completo, para que no estorbaran al único objeto por el que se iba a entregar en cuerpo y alma. Apenas parpadeaba. Si bien mantenía su rostro relajado, habituado a esconder a los ojos escrutadores, exigía al máximo las pupilas para que registraran todo el perímetro sin tener que voltear el rostro de un lado a otro. Sus codos se apoyaban sobre la barra y de cuando en cuando miraban hacia el interior de la misma, por puro instinto, y lograba que las camareras disfrazadas de conejito repararan en él creyendo que iba a pedir algo. Pero no pedía nada. La actuación del disc-jockey finalizó con un estruendo de aplausos y gritos que logró superar el volumen de la música, y los que habían presenciado el concierto desde el escenario comenzaron a dispersarse junto con la mayoría de los espectadores. Algunos siguieron bailoteando al compás de los nuevos ritmos, otros se acercaron a la barra buscando algo para saciar la sed. Inmóvil, sonriendo por momentos, Hernán observaba todo aquello como el cocodrilo del Nilo, invisible criatura fundida con su entorno a la espera de que la proximidad de la presa lo incite al movimiento. La muchedumbre comenzó a engrosarse en la barra con los que llegaban, y la gran mayoría alzaba las manos tratando de llamar la atención a las camareras. Entre los recién llegados apareció una joven de cabellos negros, figura esbelta y facciones afiladas. Llevaba un vestido de raso ajustado al cuerpo que dejaba entrever una gracia voluptuosa tras su negro carmesí. Al parecer, pedir en la barra no era su principal objetivo. Antes bien, avanzó mirando en todas direcciones como si buscara a alguien. Se acomodaba con insistencia el larguísimo cabello que le llegaba hasta los senos y que ladeaba primero hacia un lado y luego hacia el otro. Aquí estoy, dijo Hernán, luego de acercársele, y mientras la tomaba suavemente del brazo. La muchacha centró entonces su atención en él. Al verlo, abrió los ojos al máximo y se echó toda la cabellera hacia atrás. Tras unos segundos, donde Hernán no la soltaba, y donde la joven acercaba y alejaba su rostro del de Hernán, como queriendo o esperando que las luces le iluminaran bien su cara, dijo: «Perdón, ¿te conozco?» «Como te he dicho, aquí estoy. Estabas buscando algo,
y tal vez ni sabías lo que era, pues ahora lo sabes, me buscabas a mí. Todo es tal cual mi sueño, el lugar, el modo en que te aproximabas, hasta la canción que suena en estos momentos. No puede haber error, debíamos encontrarnos aquí. Entonces, no te conozco, insistió la muchacha, cambiando la expresión del rostro y zafándose de la mano que la sujetaba. Bueno, nos conoceremos, de hecho, en eso estamos. Sin decir nada, pero alzando su mano como si fuera a hacerlo, la joven se abrió paso dirigiéndose hacia la barra, lugar donde al parecer había distinguido en un grupo de personas a alguien a quien conocía. Hernán la siguió con la mirada, embelesado aún por la pincelada de perfume que había dejado en el aire. Al constatar que pasados unos minutos no se volvió hacia él ni una sola vez, avanzó en dirección de la pista. Las luces centelleaban entremezclándose con los láser y dificultaban el andar en línea recta. En los laterales de la pista había varias personas sentadas a unas mesas redondas, las cuales hablaban y bebían animadamente en unos sillones acolchados. Avanzó mirando todo aquello con atención. Reparaba en la constitución de los grupos, si eran solo amigos, parejas, mujeres solas. Tras atravesar toda la pista, giró a la izquierda y se dirigió hasta la otra barra, rectangular en este caso, en donde un gran grupo festejaba un cumpleaños. Las muchachas del grupo iban vestidas de diablas, por lo que llevaban unos cuernos sobresalientes en la cabeza y en su vestido, de un rojo encendido, finalizaba un rabo largo que terminaba en punta a modo de aguijón. Los jóvenes iban con una camiseta blanca que llevaba una foto con una inscripción debajo, pero que Hernán jamás alcanzó a leer ni ver, pues estaba absorto en la contemplación de las diablas. Se acercó al grupo fingiendo que iba a pedir algo en la barra, pero al llegar, los miró como si recién los descubriera, y acercándose a una diablilla que estaba de espaldas hablando con unas amigas, le dijo: «Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Sí. ¿Quieres pedir en la barra, no?», preguntó la joven con cierta inocencia. «No, no es eso. Quería saber, ¿qué clase de pecado debo cometer para ir a parar al infierno que habitas?» La muchacha rompió a reír a carcajadas, sorprendiendo a sus amigas que habían visto acercarse a Hernán, pero que debido a la distancia no alcanzaron a escuchar lo que éste dijo. Roto el hielo, Hernán y la joven comenzaron a hablar animadamente ante la mirada recelosa de algunos de los integrantes del grupo. Había percibido al momento que la joven estaba algo bebida, pues no tardaba en romper a reír al menor comentario suyo, y el reciente recuerdo de cómo se le había acercado hacía que la conversación girara una y otra vez hacia este punto. Unos minutos después, y tras ciertos movimientos imprecisos dentro del grupo, una diabla regordeta y con los cuernos caídos se acercó hasta ellos y le anunció a la joven que el grupo estaba por marcharse. Luego miró a Hernán con el rostro iracundo de lo que parecía ser malicia, o tal vez solo curiosidad. La muchacha frunció el entrecejo y miró al grupo con cierta tristeza. Luego volvió su rostro hacia Hernán, quien no le había sacado la vista ni un segundo. Acercó su rostro hasta el de él y le dio un sonoro y precipitado beso en la mejilla, muy cerca de los labios. Acto seguido, se despidió con un movimiento rápido de manos. Volvió al grupo cuando éste ya comenzaba a moverse, y al llegar hasta ellos, dos diablas la sujetaron, una por delante y la otra por detrás. Parecían tener miedo de que pudiera escaparse. Se movían todos juntos, como si fueran una enorme mancha roja y blanca. En el centro de ellos marchaba la muchacha alzando y bajando los pies, pareciendo simular una marcha militar, razón por la que había comenzado a reír a carcajadas una vez más. Hernán, casi sin darse cuenta y,
Mientras observaba cómo el grupo se alejaba, se encontró apoyado contra la barra, por lo que resopló con fastidio. De repente distinguió que el grupo había dejado 2 vasos repletos de bebida hasta el borde, por lo que los tomó ambos con esmero y disimulo y se marchó de allí. Mientras andaba, vio como una de las mesas en los laterales se desocupaba, por lo que se dirigió antes de que se apoderaran de ella. Una vez sentado, se aplicó de lleno a beberse el contenido de los vasos. Pasados unos segundos, y en el momento en que ya estaba por terminarse el primero, distinguió por su sabor que se trataba de vodka. Con el segundo tuvo más consideración y lo probó primero. Era whisky. Terminada la bebida, se levantó, observando con alegría que se aproximaba cada vez más al estado que quería alcanzar. Las luces le parecieron verdaderamente embriagadoras, la música encantadora, ya que en aquel momento pasaban una canción que le fascinaba. No pudo reprimir el contonear su cuerpo y bailotear mientras marchaba sin precisar su rumbo. Se encontró sin darse cuenta en la puerta del baño, por lo que ingresó pues le urgía desde hacía rato. Mientras orinaba apoyado contra el mingitorio y levemente sostenido con sus 2 manos en la pared, empezó a considerar que ahora que veía los objetos con la claridad de la luz blanca del baño, quizás el estado que buscaba ya lo había alcanzado hacía rato, e incluso lo había superado levemente. Se mojó la cara con agua fría en medio de una docena de individuos que hacían lo mismo que él a su lado. La gran mayoría eran extranjeros y vociferaban en inglés y francés. Hernán los miraba con cierta extrañez y fascinación. Una vez fuera, se dirigió nuevamente a la pista. El lugar estaba abarrotado por la hora, y la actuación de un nuevo disc-jockey había comenzado mientras unas mujeres yacían en el escenario dando vueltas aferradas a una cuerda suspendida en el aire. Tras dedicarle una mirada desinteresada al espectáculo, se dirigió hacia la terraza que el lugar tenía bajo la intemperie. Al tomar contacto con el aire fresco del lugar abierto, inspiró con fuerza y se puso a contemplar a la gente que desde las mesas hablaba distraídamente. Al ver que una pareja se marchaba dejando sobre la mesa 2 vasos hasta la mitad, se lanzó como un rayo y se sentó en uno de los sillones. Pero, cuando ya estaba por tomar uno de ellos, vino un camarero y los recogió a ambos pasando seguidamente una bayeta mojada para limpiar la mesa. Hernán le lanzó una mirada de indiferencia y se puso en pie. Ya se dirigía de nuevo al interior cuando vio a un grupo de jóvenes que marchaban en sentido contrario a él, dispuestas ya a marcharse. «¡Hey! ¿A dónde vas?», le preguntó la última mujer que caminaba en el grupo, como si la conociera. Nosotras ya nos vamos», respondió ella. «No, eso no puede ser. No te puedes ir sin haber bailado conmigo». La muchacha lo miró por un momento prestándole verdadera atención, y un segundo después le ofreció una sonrisa. Se giró y le comentó algo al oído a su compañera más próxima, y luego le señaló a Hernán el interior del lugar en señal de aprobación. Las amigas fueron a sentarse a una mesa mientras veían cómo su amiga entraba al lugar al que hace un instante pretendían abandonar. Dividían sus miradas entre su amiga que se perdía de vista con aquel extraño y entre ellas mismas con cierta sorpresa y hasta indignación. Visto que resultaba imposible llegar hasta el centro de la pista por la densidad que presentaba el lugar, comenzaron a bailar un poco antes, cerca de la barra donde antes había tenido el encuentro con las mujeres vestidas de diablo. «¿Y qué te ha traído hasta aquí?», preguntó Hernán mientras la tomaba por la cintura y se meneaba al compás de la música. «Mis amigas siempre vienen por aquí, por lo que esta noche se decidieron a traerme a mí». «Ah, ¿esto no se baila separados?». «Puede ser, pero yo creo que siempre se debe bailar como uno lo siente, y no como se espera que se lo baile».
Transcurrieron unos minutos sin decirse nada, situación debida en parte porque el excesivo volumen dificultaba la comunicación, y en parte porque Hernán bailaba con los ojos cerrados, concentrado, pegando su cuerpo al de ella. La joven acompañaba a Hernán y se dejaba llevar por sus movimientos. En un momento calculado con precisión, colocó su perilla en el delgado cuello de la joven y comenzó a arrojarle el calor de su aliento muy cerca de la piel. La música que sonaba era cada vez más rápida y electrónica, y la pareja bailaba acompasadamente en medio de una multitud que saltaba y sacudía la cabeza con movimientos alocados. Creo que me tengo que ir. Mis amigas me estarán esperando. No, no te vayas. Yo después te llevo en mi coche. No, gracias. De verdad te lo agradezco. Tal vez nos veamos otro día. Otro día es mucho tiempo. Quédate, ¿sí? No, de verdad que no puedo. Además, acabo de salir de una relación de 6 años y estoy pasando por un periodo de recuperación. Perfecto. ¿No te he dicho que soy enfermero? De verdad. Otro día, si nos encontramos, hablamos de vuelta. Hablar. Sí, mejor si nos vemos otro día. Bien, como quieras. Nos vemos. Adiós. 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 Pero, de verdad que me tengo que ir. Vale, me parece perfecto. Adiós. ¿Pero qué? Es que necesito que me sueltes para que pueda irme. Ah, era eso. La muchacha se despidió con 2 besos en la mejilla, los cuales fueron dados por Hernán con una mirada de indiferencia. Ella se dirigió hacia la salida, mientras que él avanzó en dirección del baño, sin darse vuelta. Pero una vez alcanzada la puerta, se giró y buscó a la muchacha en la distancia, pero ya no podía distinguirla de entre la gran multitud que parecía reproducirse y expandirse en todas direcciones. Encontró los mingitorios ocupados, por lo que se introdujo en los compartimientos que contenían los retretes. Corrido el pasador interno de la puerta, comenzó a orinar sobre la madera de la tabla que estaba en posición horizontal. Cuando estaba por salir, vio que sobre el retrete yacía un vaso abandonado en un líquido oscuro hasta la mitad. Lo tomó de un manotazo y se lo bebió un trago. Al salir del baño, sacó de su bolsillo el móvil para consultar la hora. Su rostro se contrajo como si hubiera mordido un limón. Era mucho más tarde de lo que había previsto. Empezó a caminar en dirección de la pista con paso ligero, tropezando con algunos de los que se cruzaban en su camino. Antes de llegar, se fijó en una morena de rizos larguísimos y ojos negros que venían en sentido contrario, y que lo miró con cariño una vez estuvo frente a él. La detuvo con las 2 manos y le preguntó su nombre. Mónica, dijo ella. ¿Y tú? Hernán. Mientras hablaban, descubrió que llevaba un vaso semioculto en un bolsillo de su vestido, apenas sostenido por la mano y conteniendo el mismo un líquido negruzco hasta el borde. Al mencionarle tal particularidad, ella lanzó una carcajada y seguidamente lo sacó de su vestido para alcanzárselo para que bebiese. Pero no pudo evitar derramarle parte del contenido en su chaqueta. Hernán bebió 2 largos e interminables tragos que casi acabaron con su contenido, por lo que la joven comenzó a reír una vez más. La conversación que prosiguió fue constantemente interrumpida por la gente que los chocaba, pues yacían en medio del camino, y porque la música, cada vez más estridente, dificultaba el escucharse con claridad. Hernán conversaba de forma automática, contestaba con frases hechas y solo reparaba en que la joven le hablaba cada vez más cerca de su rostro, de su boca, por lo que se dedicaba a percibir su aliento. Finalmente, y sin que pudiera precisar cómo o cuándo ocurrió, se encontró con que sus labios y los de la muchacha se estaban tocando. Lo primero que sintió fue el calor que emanaban, pero no estuvo seguro si ese ardor provenía de ella o de él mismo. Con la misma rapidez con que había experimentado la proximidad de aquellos labios,
sintió que se desprendían de él. Volvió a acercarla hasta su pecho e intentó besarla, pero ella ya mostraba una nueva incomodidad en su actitud que él no alcanzaba a comprender. Le susurró entonces al oído la posibilidad de salir de aquel lugar juntos, lo que generó que ella se zafara y se apartara de su lado. Su rostro había cambiado por completo, y todo cuanto había existido de sonrisa y complicidad desaparecieron. Le dijo algo que no llegó a comprender, pues al parecer se lo dijo con voz temblorosa y se pasó la mano por la cara como si una tela de araña le hubiese caído de improviso. Se marchó por donde había venido, soltándose con violencia de la mano que trataba de retenerla. Hernán quedó inmóvil por unos instantes, congelado, pero unos segundos después se dio cuenta que aún sostenía el vaso entre las manos. Como solo quedaba de su contenido poco más de 2 dedos, no hizo falta más que un ligero sorbo para terminarlo. Regresó al baño y luego de orinar largamente, fue a mojarse por espacio de 5 minutos ininterrumpidos la cara bajo el agua, llegando incluso a introducir la cabeza bajo el grifo ante la mirada atónita de los presentes. Al salir se dirigió una vez más a la barra, pero a mitad de camino descubrió que existía una barra idéntica a la primera en el lado opuesto de la pista. Se sorprendió de no haber reparado en aquel lugar antes. Se dirigió sin dudar hacia allí, notando por vez primera en aquella noche que las piernas comenzaban a pesarle, quizás por la hora, o quizás porque ya hacía rato que marchaba de un lado a otro sin detenerse. Al llegar se apoyó contra la barra en un lugar que acababa de desocuparse y observó con disimulo toda su superficie. Había aquí y allá tragos a los que podía intentar acceder, en apariencia abandonados o por abandonarse. Aunque ninguno estaba a la suficiente distancia como para poder acercarse sin ser visto. Decidió esperar. En eso mientras fingía mirar con atención hacia el centro de la pista, distinguió a unos pasos de ahí a una rubia que miraba realmente hacia allí, con los ojos extraviados e inmóviles. Lo primero que le llamó la atención fue el parecido con Cynthia, y por ello tuvo que enfrentarse con el recuerdo no deseado. Si bien era mucho menor en estatura con respecto a la psicóloga, la semejanza de su cabellera dorada cayéndole a ambos lados del rostro podría haberla confundido con facilidad. Pasaban los segundos y no se movía. No parecía, tal vez por la distancia, siquiera parpadear. Sintió un vivo interés y empezó a mirarla con más atención. Llevaba un vestido rojo, ajustado al cuerpo, con un escote generoso que dejaba ver con ventaja sus atributos. Poseía una cintura de avispa y sus caderas, un poco anchas teniendo en cuenta su altura, no escatimaban en curvas que parecían estar a punto de reventar las costuras del vestido. Mientras se acercaba a ella, pudo ver el ámbar de sus ojos que brillaba refractando la metralla de luces que inundaba su rostro. «Disculpa que te moleste, pero con mis amigos te hemos estado observando», dijo Hernán, señalando a cualquier parte, «y hemos hecho una apuesta. Si me das un minuto, te lo explico. Nos han encomendado un trabajo en la universidad en donde estudiamos antropología, y el tema trata sobre la identidad del individuo en nuestra sociedad. Concretamente, mi tesis pretende desenmascarar a ciertos ensayos de algunos psicoanalistas que consideran que algunas mujeres de excepcional belleza encuentran dicha superioridad como un obstáculo para desarrollar su personalidad. Es decir, no pueden soportar inmiscuirse sin más entre el resto de los mortales y, a cada paso, exigen de sus semejantes un reconocimiento que no es más que una demostración de megalomanía y narcisismo. Es por eso que, tal como te decía antes, te observábamos desde hace un buen rato
y yo les insistí a mis colegas que estábamos ante una antítesis de la teoría de estos pobres metegatos, tristes desheredados de Freud y su envidia al pene, ratas de laboratorio que por pasar toda su existencia en una biblioteca no conocen nada del mundo real. Del modo en que mirabas a tu alrededor, con los ojos serenos y sin atisbo siquiera de superioridad alguna, teníamos pues ante nosotros todo lo que necesitábamos para derrumbar el mito, es decir, la prueba fehaciente de que no todas las mujeres de estas características actúan del mismo modo. Y, resumiendo, la apuesta era que yo tenía que venir hasta aquí, hablar contigo e invitarte para que un día de estos vinieras a la universidad para hacerte una entrevista. La muchacha miraba a Hernán de soslayo. Solo había girado 1 centímetro de su cara para verlo mejor. Volviendo su rostro a la posición anterior, le dijo: «Buen intento, pillín, pero será mejor que desaparezcas antes de que mi novio regrese del baño». «Bien, bien, calma. Después de todo, quizás me equivoqué contigo». La muchacha se giró lanzando un bufido, por lo que Hernán no tuvo más remedio que marcharse. Cruzó la pista con paso ligero, esquivando a la muchedumbre que se agitaba enloquecida, y se acercó hasta la primera barra, en donde no cabía ni la sombra de un alfiler. Fijó su atención en un grupo de amigas que hablaban animadamente. Se acercó bailoteando hasta una pelirroja que bailaba de espaldas a la pista y le tocó el hombro. Al voltearse la muchacha, se encontró con Hernán, que le sonreía, estirando además sus 2 manos en señal de que bailaran juntos. La joven accedió y ambos comenzaron a danzar cuerpo con cuerpo. Las amigas de la joven comentaban con curiosidad el suceso y no perdían de vista a los bailarines que ya habían comenzado a hablar intercambiando nombres y primeras impresiones. Una de las amigas de la pelirroja se acercó a esta para decirle algo justo cuando Hernán estaba elogiándole su cabello enrulado y cobrizo y le sostenía entre las manos. Al ver a la muchacha aproximarse, la mirada de Hernán se turbó. La amiga, notando tal actitud, optó en decirle lo que le iba a decirle a su amiga al oído. Sin poder contenerse, Hernán le dio un pequeño empujón a la amiga de la pelirroja y le dijo: «Ey, si quieres puedes bailar con mi amigo Pablo, que estará por ahí». «¿Pero qué te pasa? Ella es mi amiga», intervino la pelirroja. «Sí, ya lo sé», dijo Hernán, «pero lo que pasa es que ella es como esos perros viejos, como que no pueden, ¿me entiendes? Como no puede...» ñaca, ñaca, ñaca. Hernán hizo un gesto obsceno con la mano. «Entonces, no dejan que ninguno pueda hacerlo». Hubo un instante en donde los 3 quedaron inmóviles en medio de toda la pista que saltaba frenéticamente. La amiga de la pelirroja se giró y volvió a donde estaba el grupo. Hernán quiso sujetar a la pelirroja cuando ya marchaba tras su amiga, pero encontró por toda respuesta un violento manotón para zafarse de él, y no tuvo más remedio que ver cómo los rizos cobrizos se perdían de vista entre la gente. Se abrió paso a su vez entre la muchedumbre, pero en dirección contraria, empujando a los que no le abrían el paso enseguida. Cruzada media pista, descubrió que uno de los sillones que estaban ante las mesas se encontraba desocupado, por lo que se tiró en él, ya que sentía las piernas como si fueran de plomo. Los ojos se le cerraban y, al fracasar en su intento de llegar hasta el baño, se sujetaba la vejiga para no orinarse encima. Luego de un buen rato sacó de su chaqueta el móvil y consultó la hora. Se levantó de un salto y se abrió camino entre la gente sin reparar en si iban o venían. Al llegar al baño, guardó el móvil que todavía sostenía entre las manos y corrió a los mingitorios. Una vez abierta la cremallera y sintiendo el alivio del líquido que lo abandonaba como un torrente, no pudo contener una exclamación sonora precedida de varios suspiros que hasta le hicieron babear. Comenzó a notar, sin embargo, una leve molestia en la zona de la ingle,
pero se dijo que seguramente era debido a retener por mucho tiempo la orina. Luego comenzó a reírse en voz baja primero, y luego con estruendosas carcajadas. «¡Ey, perdona!», le dijo una joven que se cruzó con él al salir del baño. «Por si te interesa, estoy de oferta, ¿no? Bien, igual que más me da, fea. Perdona», a otra. «¿Sí? Soy masajista y estoy promocionando la primera sesión gratis. ¿No? Mira que incluye succiones profundas». «Un segundo», a otra, esta vez sujetándola del brazo. «Te puedo decir algo, un segundo. No te vayas». «A ti te buscaba», le dijo esta vez a otra, a la que tomó por la cintura ante la mirada incrédula de las amigas. «¿Cuál es tu opinión con respecto a los orígenes del universo? ¿Te vas? Tú te lo pierdes, putita. Perdona», etcétera, etcétera. Tras conseguir arrimarse a la barra, se apoyó en ella con todo el peso del cuerpo. Estaba completamente exhausto. Las piernas le hormigueaban y sentía la garganta seca. Observó con disimulo a los costados a ver si encontraba algún que otro vaso olvidado. No había nada a su alcance, pero se había percatado, ni bien llegar, que el sujeto que estaba a su lado, a la izquierda, a menos de 2 metros, le había echado una mirada un poco más larga de lo usual, y que, incluso, había llegado a sonreírle. Miró entonces a la derecha y a su lado, pero participando de lo que parecía ser un gran grupo, reparó en una muchacha que justo lo miraba con atención. La joven sostuvo la mirada en él mientras la observaba, y hasta le sonrió. Hernán se miró la chaqueta, creyendo que quizás tenía algo que le llamaba la atención, y no se había dado cuenta. Todo, hasta donde podía llegar a observar, se mantenía dentro de lo normal, lo que, después de todo y debido al estado en que se encontraba, no garantizaba que no hubiese en efecto algo que se le escapaba. Miró con más atención a la muchacha a su derecha, la cual había comenzado a dialogar con una de sus amigas. Llevaba un vestido púrpura lleno de lentejuelas que se movían y refractaban los láser y que parecían ser varios números menor de talla por cómo le comprimía el abdomen y la cintura. Su cabello, enrulado y largo, era de un rubio forzado. Dejaba ver las raíces descoloridas en negro sobre el cuero cabelludo. Su rostro exhibía sobre la superficie una capa blanquecina, casi cenicienta, de lo que parecía ser una aplicación excesiva de maquillaje, sobre todo en los pómulos y en la barbilla, que contrastaba con la boca que había sido recargada de lápiz labial rojo. En plena observación, la muchacha volvió a girar hacia él y le dedicó una amplia sonrisa al encontrarse con sus ojos. Hernán se aproximó hasta ella, arrancándose como si caminara mareado por la cubierta de un barco, y le dijo a una distancia que creyó podía escucharlo. «Hola, bonita, no me mires más así, si no te me aparecerás en sueños aunque te vayas». La chica alargó una carcajada y se acomodó el cabello como si le molestara para ver mejor a quien le había hablado, lo cual era imposible, ya que llevaba el flequillo reducido a lo más alto de la frente. «Hola, soy Susana. ¿Estás solo?» «¿Solo yo? No, estoy con mi amigo Pablo. Ha ido a bailar a la pista con su exnovia, la que desgraciadamente ha encontrado hoy aquí». «¿Por qué desgraciadamente?» «Porque habíamos venido con la intención de proseguir con las clases en las artes de la seducción y del acercamiento al sexo femenino, y este infortunado encuentro solo conseguirá atrasar la instrucción». «Ya veo. ¿Y tú eres el maestro?» «¿Yo? No, qué va. Al contrario, soy el alumno. Por eso es que siento tanta rabia de que se me haya ido. De esta forma se retrasan mis lecciones». «¿Y de verdad necesitas esas lecciones?» «Verás, mi historia es bastante complicada, bastante para resumirla en pocas palabras. Además, resumiéndola no la contaría de la manera exacta. ¿Y tú tienes novia? ¿Tú crees que tomaría clases de acercamiento y seducción al sexo femenino si tuviera novia?
No sé, hay hombres que más que hombres son cerdos. ¡Ey! Eso sonó con un poco de resentimiento. Puede ser. Lo digo también por mis propias experiencias. Que la mayoría de mis experiencias en el amor han sido negativas. Ah, perdona, pero el volumen de la música era tan alto que no se puede ni hablar. Sí, es verdad. ¿Y hace mucho que te peleaste con tu novia o que tenías novia? ¿Qué? ¿Que por qué no tienes novia? No, te he dicho que no tengo novia. Ya sé, pero te preguntaba el por qué no tienes. Lo siento. Mira, es que aquí no se puede ni hablar. ¿No quieres que salgamos para hablar un rato? ¿Salir? ¿A dónde? Afuera. Incluso podemos caminar cerca del mar, por la arena y viendo las olas. Eso siempre ayuda para hablar de estos temas. Pero porque yo te escucho y entiendo cada cosa que dices. Además, no sé, estoy con mis amigas, no las puedo dejar. Pero vamos un rato y luego volvemos. ¿Y bien? La muchacha se giró y le dijo algo al oído a su amiga más cercana. Hernán había comenzado a encorvar el cuerpo hacia adelante ni bien se había acercado a la joven. Y ahora, mientras esperaba la contestación y, debido al cansancio que sentía en todo el cuerpo, se había recostado levemente contra la barra, de modo que parecía que se estaba resbalando de ella. Las dos muchachas terminaron de hablar y ambas miraron a Hernán, sobre todo la amiga, quien lo escrutó de arriba abajo como si aquel fuese una amenaza. Bien, dijo ella, vamos, pero... ¿Pero qué? Te advierto que no voy a hacer nada, ¿eh? Hernán se enderezó de golpe, ayudándose con el brazo. ¿A qué te refieres con no voy a hacer nada? No sé, solo te digo que no voy a hacer nada allá afuera. ¿Crees que puedo abusar de ti? No, no es eso. ¿Tienes miedo que intente darte un beso? De seguro me envenenaría con tanta pintura de labios y con tanto maquillaje. No te enfades. No, si yo no me enfado, señorita precaución. Quizás preferirías que te acompañe un vigilante de seguridad para protegerte de los peligros de la noche. Conozco a uno en la puerta que es muy eficiente. O tal vez preferirías que dejara de hablar. Mira, ¿ves esta lengua? Hernán enseñó la lengua a la muchacha. Ya está agotada por esta noche, pero aún puedo mostrarte sus cualidades motrices, si es que lo deseas, tú sabes, ahí, donde tanto te gusta. Pero claro, como no quieres salir, no podrás comprobarlo. La muchacha se apartó de su lado y fue hasta donde estaban las amigas, las cuales en ese momento yacían un poco más cerca de la pista y reían en conjunto como si recién hubieran escuchado un chiste. Tras interrumpirlas y comentarles lo que le había ocurrido, una a una comenzaron a darse vuelta hacia donde estaba él, hasta que todas se lo quedaron mirando como si fueran una sola mirada. Entre ellas, la que primero había conversado con la muchacha y que lo había mirado con desconfianza, repartía sus miradas entre su amiga y Hernán. Confirmadas sus sospechas, todo su rostro evidenciaba la sentencia. Te lo dije. Hernán, por su parte, no perdía detalle de cómo era observado y permanecía con la mano alzada a la altura de la cara, pasando con insistencia la lengua por entre sus dedos índice y corazón que formaban una V.